Qué gusto volver a encontrarnos. Qué alegría que me da compartir con ustedes noticias buenas, noticias que nos van a dar paz. Y además de eso son noticias que nos van a dar esperanza para la vida. Este mundo tiene muchas aflicciones. Por este mundo pasamos momentos sumamente difíciles. Por este mundo muchas veces no sabemos ni cómo seguir adelante. Para unos más aflicciones, para otros menos, pero al fin y al cabo todos pasamos aflicciones. Y yo quiero contarte que Jesucristo también pasó muchas aflicciones, pero Él las pasó para darnos vida eterna a nosotros. Y vamos a hablar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te decía entonces que tenemos que tener un panorama de algunos aspectos de las leyes romanas en la antigüedad cuando alguien era condenado. Ya sabes que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado por los fariseos, lo llevaron donde un sumo sacerdote de la sinagoga, donde Caifás lo que hace es mandarlo donde Poncio Pilato. Poncio Pilato lo manda donde Herodes lo devuelve y luego lo vuelve a mandar donde Poncio Pilato, y es donde Poncio Pilato decide decirle al pueblo: es Pascua, siempre se suelta un reo, le suelto a Jesús. No, a Barrabás, gritaba la gente, cambiando un ladrón por un justo. Pero así pasó. Y no bastó eso, sino que Poncio Pilato manda a despedazar su espalda, prácticamente. Pero veamos algunos puntos de esta ley romana. La ley romana había condenado a Cristo. Eso ya lo sabemos, fueron los romanos. Los judíos lo entregaron y los romanos mandaron el castigo. Como si él hubiera sido un criminal o un delincuente. ¿Verdad? Es que es demasiado triste, pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. Él no permitió que el diablo lo asesinara. Él dijo: yo doy mi vida por gusto, porque yo los amo y porque yo quiero que tengan vida eterna y que un día todos estemos compartiendo con Él en la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21 y 22. Según la ley romana, la persona que era culpable era condenada a ser azotada, pero supuestamente era solamente ser azotada, no más de ahí. Pero Poncio Pilato, como le tuvo miedo al pueblo, se excedió. Lo manda a azotar y luego lo manda a crucificar. El número de azotes que el culpable recibía sería de acuerdo al delito que había cometido. Como máximo podían ser 40 azotes. Entonces, de acuerdo a la ley, se cree que Jesús lo que recibió fueron 40 azotes, pero los historiadores, los comentaristas dicen que muy probable Jesús no recibió 40, sino 300 azotes, pero yo quiero creer que fueron 40 porque es demasiado triste. Su espalda la dejaron despedazada totalmente. Entonces yo quisiera creer que verdaderamente fueron 40 y que la ley se cumplió aquí. Para los romanos, esos 40 latigazos significaban castigo. Estaban castigando de acuerdo al delito y estaban castigando a un acusado. Aunque el juicio de Jesucristo fue todo una mentira, estaban acusando a un inocente, pero lo estaban juzgando. Esos azotes significaban disciplina, significaba apresurar la muerte y acortar el terrible sufrimiento. Pero para Jesús, ¿qué significarían esos 40 azotes? Para la ley romana significaba lo que te acabo de decir, pero para Jesús exactamente qué era lo que significaban esos 40 azotes. Mira qué lindo. Para Jesús significaba rescate. Estaba rescatando a la humanidad. Estaba rescatando a la humanidad de sus delitos, de sus pecados, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el libro de Romanos.
Estaba restaurando con esos azotes, Jesús estaba restaurando la comunión entre el hombre y Dios, porque esa comunión, el pecado nos había separado de Dios. Ya no había comunión con Dios. No había ninguna comunión con Dios. Entonces, esos azotes estaban significando restauración y Jesús lo estaba haciendo con todo su amor, pero era todo su amor, porque Él es el amor mismo. El Padre es el amor mismo. Nos estaba arrebatando, con esos azotes, Jesús nos estaba arrebatando del reino de las tinieblas, porque Satanás creyó que tenía todo el poder y toda la autoridad. Mira lo que llega a decirle a Jesús al desierto cuando llega a tentarlo. Todos estos reinos me han sido dados. Nada que ver. Todo le pertenece a nuestro Señor. El Padre es el dueño del cielo y de la tierra y es el dueño de todo el universo. Sin embargo, como Él se creía que Él era el que mandaba, Jesús nos estaba arrebatando del reino de las tinieblas y nos estaba dando la salvación y la vida eterna. Muchos le temen a la muerte y pasan pensando, ¿qué será? ¿Qué será después de la muerte? ¿Nos quedaremos dormidos o nos iremos a despertar? ¿De verdad iremos al cielo o algunos irán al infierno? Yo no tengo esa respuesta porque no me he muerto. Pero algo te puedo asegurar, que si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Eso sí te lo puedo asegurar porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, eso sí te lo puedo asegurar. Tenemos salvación y vida eterna. La Biblia no miente. Ella es la verdad y nada más que la verdad. También la costumbre romana era que después de ser azotado se le obligaba a la víctima a cargar la cruz hasta el sitio de ejecución como una manera de expresar que la vida ya había terminado. Qué tremendo. ¿Cómo estarían los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús? Jesús sabía que el Espíritu Santo lo iba a resucitar al tercer día porque Él ya lo había predicado, que Él iba a resucitar. Pero esos ladrones, ¿qué esperanza tenían esos ladrones? Cuando uno de ellos empezó a escuchar, no resucitaste muerto, sálvate a ti mismo. Cuando empezó a escuchar, no decías que restaurabas el templo en 3 días. Y sigue escuchando. Y no decías que eras el Hijo de Dios. Y sigue escuchando. Pero no decías que descendiste del cielo. Y sigue escuchando. Y esas palabras calaban en su corazón y entraban en su mente. Hasta que se le quitó la venda, abrió los ojos y dijo, este es. Verdaderamente este es el Hijo. Y empezó a discutir con su compañero al otro lado. Y le dijo, nosotros somos culpables. Nosotros sí merecemos estar aquí, pero este es inocente. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Qué tremendo! Lo que hace la palabra del Señor. Aquellos gritaban la palabra. Y este ladrón pudo creer la palabra. ¿La crees tú? ¿Crees a esta palabra? Lo que yo te puedo asegurar que la Biblia dice es que vamos a heredar la vida eterna. ¿Para dónde te vas? No sé. Yo no te lo puedo decir. Pero te aseguro que vas a heredar la vida eterna. Te aseguro que vas a ver a Dios cara a cara si estás en Cristo. Si eres nueva criatura, por supuesto. Entonces se le obligaba a la víctima a cargar la cruz hasta el sitio de ejecución como una manera de expresar que la vida ya había terminado y que la voluntad de vivir había desaparecido. ¡Qué tremendo! El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, dice de la siguiente manera. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. El método que los romanos utilizaron para condenar a Jesús fue el método más ingrato, más cruel, más doloroso. La historia cuenta que evitaban castigar a un individuo con la cruz.
que lo evitaban a toda costa porque era lo más cruel, era lo más doloroso, era lo más terrible. Sin embargo, con Jesucristo ni siquiera lo comentaron, de una vez lo decidieron. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era lo que decían las personas que estaban gritando condenación al inocente. Era la pena capital del mundo. Este método se convirtió en el medio por el cual Jesús llevó a cabo el sacrificio expiatorio por los pecados tuyos y los míos. Bien le dijo el ángel a José: lo que tienes que celebrar en diciembre es esto exclusivo, lo que el ángel le dijo a José, porque él salvará al mundo de sus pecados. No temas recibir a María, tu mujer. De lo que ella hay en ese vientre es del Espíritu Santo, le dijo el ángel a José. Les salvó a María de morir lapidada. No temas recibirla, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Eso es lo que tenemos que celebrar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué representa la muerte de Cristo. Veamos qué representa. ¿Qué representa para los creyentes esta muerte de Cristo? Representa reconciliación y justificación. El que Cristo haya muerto y haya resucitado, para nosotros es reconciliarnos con el Padre, porque Cristo nos justificó. Y por eso ya nadie tiene que abrirme los cielos, porque yo nada más digo: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, y el Padre me recibe con los brazos abiertos. Él escucha mi oración. Él me está escuchando, tengo una buena comunicación con Él. Ya, el Señor así lo estipuló. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué tremendo! Somos salvos de la ira del Padre, una ira que va a venir, pero nosotros somos salvos de esa ira porque Jesucristo nos justificó y tenemos libre entrada al Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados. A mí esto me da mucho gozo, porque Jesucristo no vino a nada. Jesucristo no vino a morir para que nosotros pasemos desapercibido su sacrificio y nunca le agradezcamos que gracias por haber muerto en esa cruz del Calvario. También esa muerte trae regeneración. Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesús resucitó, se fue al cielo, pero dejó con nosotros al Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos muestra al Padre y al Hijo, nos fortalece, intercede por nosotros ante Jesús, nos da nuevas fuerzas cada día, nos revela esta palabra, el Espíritu Santo. Él nos defiende ante el Padre y ante el Hijo. El Espíritu Santo es tu mejor amigo, es tu fiel compañero y es Dios en nosotros. ¡Qué hermoso! También a través de Cristo y ese sacrificio, de esa muerte, el Padre nos adoptó. Fuimos adoptados por el Padre. Así es que si eres adoptado, no sufras por eso. Todos somos adoptados por el Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo eso vino a hacer Jesucristo por nosotros. Por esa redención que Él hizo en esa cruz y luego al resucitar, permitió que el Padre nos reciba como sus hijos. Fuimos adoptados por el Padre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Demasiado hermoso. Y esa muerte nos trae vida eterna. Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece? Y también nos dio victoria sobre el pecado. Esa muerte nos dio victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habías creído en esto? ¿Sabías esto? ¿Sabías que a través de la muerte de Cristo nosotros hemos tenido tantos beneficios? ¿Sabías que por esa muerte nosotros podemos orar y podemos hablar al Padre en el nombre de Jesús? ¿Sabías eso? Si no lo sabías, repasa este video. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene que causar un efecto en cada uno de nosotros. Ella está viva, créelo. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Comunícate con nosotros. Shalom.